Hola, ahora creo que sí que me oís, ¿verdad? Me parece que antes no me estabais oyendo. Hola, buenas, sí, te escucho perfectamente, ahora sí. Vale, no sé por qué no funcionaban los cascos. Ahora, bueno, está solucionado yo creo que para la clase de hoy nos sirve. Lo que vamos a hacer hoy, como ya hablamos en la anterior sesión, es una sesión sobre los trabajos, qué es lo que hay que poner y en lo que nos vamos a fijar a la hora de corregir y, en definitiva, un poco más sobre la asignatura, que os recuerdo que estamos en la asignatura de Biología del Cáncer Infantil, que son 6 créditos del primer cuatrimestre y que las clases de repaso de la asignatura va a ser una de presentación, esta que vamos a hacer también de repaso y de resolución de actividades si tenéis alguna duda. Y luego ya la semana que viene será el repaso de los temas 5 o 6 y hablaremos un poco también sobre el examen final. Entonces, en cuanto a la corrección de actividades y exámenes, lo de entregar las actividades en la fecha programada es muy importante, pero dado que he entrado un poco más tarde y que al final estamos haciendo esto de los repasos de las actividades a estas alturas, pues voy a ser un poco laxa si queréis volver a subir algún tipo de actividad. Y no es posible repetir actividades suspensas. Sabéis que tenéis hasta el día del examen para subir en primera convocatoria las actividades y las que están suspensas no se pueden repetir. Y la evaluación continua consta de 3 actividades, 2 revisiones bibliográficas, una que la fecha de entrega era el 10 de noviembre y otra que es del 8 de diciembre. Vamos a hablar hoy principalmente a poner un ejemplo sobre la primera, o sea, utilizando de ejemplos los artículos que había en la primera actividad. Si tenéis alguna duda de los de la segunda, pues también podéis preguntarme sin problema. Y luego hablaremos también del caso clínico, ¿vale? Que la fecha de entrega era el 26 de enero, que es, sabéis que es un trabajo grupal. Y habrá también unos test de autoevaluación, que son test de 10 preguntas de respuesta múltiple por cada tema y que la fecha para hacerlos es hasta el día del examen. Os recuerdo también que la evaluación continua es el 40% de la nota, las 3 actividades son 5, 3,75 cada las otras dos, en total 12,5 puntos, 5 test de autoevaluación que son 0,5 puntos cada uno y en total son 2,5 puntos. Y solo suman las actividades aprobadas. Y el examen final tipo test, que es el 60% de la nota, la convocatoria ordinaria es el 22 de febrero el 22 y la convocatoria extraordinaria será en septiembre de 2026. En la evaluación continua, la nota de la evaluación continua se mantiene para la convocatoria extraordinaria, como ya dijimos también el otro día. Entonces, en la ordinaria es el 40% de la evaluación continua, el 60% el examen, y solo suman aquellas actividades que estén aprobadas. Y en el caso de la extraordinaria, la nota de la ordinaria, esta que teníamos aquí, este 40% se mantiene para la extraordinaria y aparte el 60% es el examen y solo suman aquellas actividades aprobadas en la ordinaria y no se entregan actividades, en este caso en la extraordinaria. Por lo que es imprescindible aprobar el examen, ¿vale? Ese 60% para poder sumar la nota de la evaluación continua. Vamos a empezar hablando de la actividad grupal del caso clínico. En este caso, el contexto que tenemos es que es una paciente de sexo femenino, 12 años, con diagnóstico de sarcoma de Ewing de calcáneo con afectación de partes blandas. Se incluye un ensayo clínico Euro-Ewing de 2012 y a los 11 meses presenta una progresión en forma de metástasis pulmonares. En este momento se incluye en el estudio europeo para la realización de perfil molecular de muestra tumoral del diagnóstico, un WES, también hacen RNA sequencing y el perfil de metilación EPIC. Entonces, la revisión central de anatomía patológica confirma que tenemos un diagnóstico de Ewing. Se encuentra una fusión de estos dos genes, EUSR1 y FLI1, por lo que se recomienda como primera acción terapéutica inhibidores de PARP tipo la PARIF, de recomendación basada en la evidencia. Número uno. Se encuentra una mutación patogénica TP53, P53, la proteína P53, el guardián del genoma, que ya hablamos de ella también en la clase anterior, y en el tumor únicamente se encuentran dos variaciones de significación incierta, PUS, en línea germinal. Entonces, ¿hasta aquí tenéis alguna duda? Vamos viendo pregunta por pregunta. No sé si tenéis alguna duda concreta del caso que podamos tratar en clase. Si no, No, vamos con por las preguntas. no. Vale.
¿Qué es un Molecular Board? ¿Para qué sirve? Pues ya sabéis que el Molecular Board es un comité multidisciplinar que revisa e interpreta de forma integrada todos los hallazgos moleculares y también la información histológica y clínica del paciente y que sirve principalmente para interpretar variantes génicas, valorar si son accionables o no, priorizar también qué opciones terapéuticas tenemos a nivel personalizado, fármacos dirigidos, usos que estén fuera de indicación por alguna característica clínica, incluso también si hay opciones de que haya algún ensayo clínico. También evitar sobreinterpretaciones, que es decir, algunos datos que hay en la secuenciación masiva que no nos van a ser de ayuda, y también asegurar una medicina de precisión que tenga evidencia. Seguimos con la segunda pregunta, que es si tuviéramos que convocar un Molecular Tumor Board en su hospital, ¿a qué especialistas invitaríamos a participar y cuáles serían imprescindibles para la discusión y cuáles opcionales? Esta respuesta es muy controvertida, en función de cada hospital tiene un protocolo u otro, pero bueno, sí que obviamente vamos a contar en los Molecular Board con un oncólogo o un médico, en este caso también oncopediatra, ¿vale? También el anatomopatólogo, obviamente, en el que hablará de la calidad de la muestra y de la interpretación, sobre todo histológica. Un genetista clínico o los biólogos moleculares, que cada día son más comunes dentro de los hospitales, que los cuales van a clasificar las variantes, diferenciar si es somático o germinal y también nos ayudarán a la interpretación de estas BUS. Ligado al biólogo molecular, en algunos de los casos también podemos tener un bioinformático o un especialista en secuenciación masiva que son los que hacen el cribado de todos los datos que hemos obtenido para saber, en muchos casos directamente lo hace el biólogo molecular. Realmente, si contásemos con un bioinformático, sería todo muchísimo más rápido. Y luego, aparte también, por ejemplo, podrían ser opcionales un farmacéutico que también nos puede ayudar un montón, un consejero genético, sobre todo en datos que sean hereditarios, que sea a nivel germinal, algún tipo de investigador translacional que esté también realizando algún ensayo clínico o los oncólogos que sean más tipo radioterápico o cirujanos, ¿vale? Los cuales también nos pueden dar otras perspectivas. Al final también, por ejemplo, enfermeros relacionados con ensayos clínicos, cualquier tipo de perfil que tenga una información sobre el caso que nos pueda ser de ayuda, estaría muy bien que cuantas más personas tengamos, tenemos que tener en cuenta que el Molecular Board en lo que se centra es como en centrarnos en la multidisciplinariedad, en poder potenciarlo lo máximo posible, por lo que no hay ningún perfil que nos pueda ser de no ayuda, siempre y cuando tengamos información sobre el paciente. ¿Qué son las BUS y qué implicaciones tienen en la práctica clínica? Las BUS, que son las variantes de significado incierto, son variantes genéticas de las cuales no hay una evidencia suficiente para clasificarla como patogénica o probablemente patogénica, o tampoco benigna ni probablemente benigna. Entonces, estas implicaciones clínicas lo que no deben hacer es guiar un tratamiento ni justificar cambios terapéuticos, tampoco usarse para un cribado familiar y generar alarmismo, por lo que no hay suficiente evidencia que nos pueda decir que es algo patógeno. Sí que se debe documentar correctamente y también revisar periódicamente por si acaso hay una reclasificación en el futuro, además de explicar con todo detalle a los pacientes y a las familias. Las BUS normalmente no son un hallazgo clínico accionable, por lo tanto son un poco una incógnita, a no ser que haya algún tipo de estudio. Siempre está bien buscar en diferentes bibliografías lo que podemos ir encontrando, la información que tengamos de esa variante. ¿Por qué es imprescindible realizar el perfil tumoral? ¿Por qué es imprescindible realizar el perfil molecular tanto en tumor como en línea germinal? En perfil tumoral, lo que se denomina somático, lo que queremos saber es qué alteraciones impulsan al cáncer, si hay alguna diana terapéutica y también cuáles son los marcadores pronósticos. Que tengan una mutación u otra también nos puede indicar que van a ser más agresivos o menos agresivos, como veíamos también en la clase de la semana pasada en los glioblastomas. En caso del perfil germinal, la información que podemos tener es si existe predisposición hereditaria, el hallazgo tumoral es realmente somático o también lo vamos a ver en línea germinal
y qué implicaciones tiene para los familiares, porque si aparece algún tipo de mutación que tenga en línea germinal, habría que hablar con el consejo genético y posiblemente hacer un estudio familiar. ¿Y qué puede ocurrir en caso de que no comparásemos ambos? Pues que podemos confundir las mutaciones germinales con somáticas, también podemos en algunos casos sobreinterpretar hallazgos y que el riesgo de errores éticos y clínicos cada vez es mayor si no lo hacemos desde estos tipos. También lo que sería todavía más ideal no es solamente comparar lo que es el tumor primario y la línea germinal, sino incluso poder estudiar las metástasis individualmente, ya que sobre todo en temas de recaídas el perfil mutacional no tiene por qué ser el mismo en metástasis que en el tumor primario, sobre todo después de un tratamiento. Después, papel de las mutaciones patogénicas en P53 de Ewing, que explica qué papel tienen las mutaciones. A nivel somático, en el sarcoma de Ewing es muy importante saber que P53 no es un evento iniciador, que en este caso lo que tenemos como evento iniciador, como el driver de iniciación, es la fusión de SR1 y FLI, que hablábamos antes, que en este caso P53 se suele asociar a tumores más agresivos, con mayor inestabilidad genómica, peor respuesta al tratamiento y peor también pronóstico global. Entonces, a nivel biológico, ¿qué ocurre cuando tenemos P53 mutado? Lo hablamos el otro día. Va a haber una pérdida del control del ciclo celular, va a fallar la apoptosis y va a haber mayor tolerancia a un daño genético que pueda venir inducido por algún tipo de quimioterapéutico o algún agente que estemos utilizando o a nivel epigenético ambiental también. Y a nivel clínico, no es una diana terapéutica directa. Si es un marcador pronóstico, esto que quiere decir que no hay terapias muy estudiadas que tengan mucha evidencia que vayan dirigidas a P53 y refuerza la necesidad de estrategias más intensificadas y también que busquemos ensayos en los que se haya visto también recaídas. También es importante que cuando tenemos P53 y a nivel somático, es decir, se encuentra en el tumor únicamente, no en la sangre, no va a ser una mutación germinal, en línea germinal. Con esto que podemos descartar que sea un síndrome de Li-Fraumeni, que sabéis que está muchas veces ligado a la mutación de P53, pues en este caso, como tenemos P53 somático, no va a ser el síndrome de Li-Fraumeni. ¿Cuál es el porcentaje estimado de pacientes con cáncer infantil en los que se encuentran mutaciones que sean target al realizar un perfil molecular de su tumor? Aquí obviamente depende mucho del estudio en el que os hayáis centrado. Siempre que esté bien referenciado, pues no va a haber ningún tipo de problema. Yo os estoy diciendo respuestas muy sintetizadas en torno a lo que tiene que ir. Obviamente luego vosotros, luego vamos a hablar de, creo que la extensión es de 9 páginas, podéis ampliar todo lo que queráis dentro de esa extensión para que tengamos un caso clínico contundente. Entonces, el porcentaje estimado de pacientes pediátricos con estas alteraciones que sean targets, pues sería en torno al 30-35% o 40-40%. Aquí depende un montón de qué es lo que hayáis, el estudio que hayáis elegido. He visto que hay diferentes en vuestros casos, cada uno habéis elegido un caso diferente en muchos casos, así que ya lo revisaremos. Ventajas e inconvenientes de perfilar la recaída y la progresión de la muestra diagnóstico. Ventajas: captura de evolución clonal, más relevante para decidir en ese momento la terapia y permite también detectar cambios de entidad y de diagnóstico molecular. ¿Y qué inconvenientes, por ejemplo, podríamos encontrar? Pues biopsias que a veces no son factibles, problemas de la muestra si tienen mucha necrosis, baja celularidad, que haya decalcificación en hueso, el tiempo, si hay progresión rápida y que no pueda llegamos a tomar una decisión a tiempo, la heterogeneidad, es decir, una biopsia puede no representar todas las metástasis. Entonces, os he dicho algunas ventajas e inconvenientes, pero realmente podríais buscar vosotros muchísimas más. ¿Por qué se recomiendan los inhibidores de PARP en esta paciente? Aquí también tendríais que basaros en diferentes estudios y básicamente, ¿por qué podríamos utilizar esta terapia?
Pues porque en las fusiones que se han visto en varios estudios de estos genes, de SRS1 y FLI1, se suelen utilizar en algunos ensayos clínicos PARP1. Es verdad que la evidencia es limitada, pero sí que se ha visto que la capacidad de reacción que tiene estas terapias en pacientes que han tenido recaídas, pues en los ensayos clínicos está siendo bastante buena. Ocurre una sensibilidad y sinergia preclínica con daño de ADN, es decir, cuando ya ha habido una terapia de quimioterapia, radioterapia, etc. Hay trabajos que sí que muestran mucha potenciación con estos agentes que inducen al daño. También la traslación clínica, esta monoterapia con olaparib puede tener una actividad limitada. Todavía es, como hemos dicho, un ensayo clínico, por lo que el beneficio al que se puede llegar a tener todavía no lo tenemos claro. Y si utilizamos una estrategia clínica realista, pues a lo mejor no solamente hubiese que dar inhibidores de PARP, sino que también tendría que ser en combinación con otra serie de agentes y también ensayos clínicos. En conclusión, se sugiere los inhibidores de PARP porque tienen esta fusión que hemos dicho y además esta fusión se ha vinculado a la dependencia de PARP1 y vulnerabilidad de inhibición de PARP en la preclínica. Pero todo esto, obviamente, en el trabajo tiene que venir bien fundamentado con con las referencias adecuadas. Y la última pregunta es poner en formato de tabla una breve comparativa entre un panel genético y un Whole Exome Sequencing, un WES. ¿Qué es lo que cubre? Pues, por ejemplo, en el NGS vemos un listado de genes o regiones. En el caso del WES vamos a ver todas las regiones. Sensibilidad para analizar la clonalidad. Normalmente en NGS suele ser mejor. Si se puede detectar variación del número de copias. En el caso de la secuenciación masiva, a veces sí, depende del algoritmo, pero en el caso del WES es variable, sí que es posible, pero también depende de si lo hemos añadido dentro de los paneles o no. Para analizar variantes en nucleótidos, ambos nos valdrían. Las fusiones en el West puro sí que suele estudiarse, aunque a veces requiere RNA-seq. Y en el caso de la NGS, solo si se incluye también dentro del panel y siempre que tengamos RNA. Lo que haya hallazgos inesperados normalmente son más relacionados con el WES. La interpretación del WES también es mucho más compleja porque tenemos muchos más datos, muchos más variables. En cambio, la secuenciación masiva puede llegar a ser más sencilla o rápida. El tiempo normalmente es menor para la secuenciación masiva y sobre todo en clínica se suele utilizar sobre todo más la secuenciación masiva por la decisión más rápida, que haya dianas más conocidas y la capacidad de poder de seguir haciendo seguimiento. No sé si de aquí del caso clínico tenéis alguna duda más que queréis que hablemos. Si no, en cualquier momento en el foro lo podemos hacer, o sea, por lo que es el campus virtual. Así que si cualquiera de los que vais a ver la clase online, si en algún momento tenéis alguna pregunta, pues aprovechad para hacerlo a través del foro. ¿Cómo vamos a evaluar los casos clínicos? Ya habíamos hablado de ello también en la anterior clase. Sabéis que la respuesta concisa, estructurada y bien argumentada a las preguntas son el 60%, la capacidad de comunicación, expresión, orden, claridad de las ideas y ortografía el 20%, elaboración del documento, aspectos formales, presentación, citación correcta de la bibliografía otro 20% y sumando así en total un 100% de la nota. Vamos a hablar ahora sobre la revisión de los artículos. Aquí he puesto algunos de los que tenéis vosotros. La revisión de los artículos, lo que nos vamos a centrar es en identificar los puntos fuertes y diferenciar y la deficiencia de la publicación, analizar si la publicación científica es útil a la situación clínica actual, reconocer si es fiable, apoya o no en manifiesto de los conocimientos, tomar decisiones esclarecedoras basadas en conocimientos apropiados, de los cuales hemos visto muchas opiniones en clase también, examinar el valor y la pertinencia de los resultados de investigación con otros profesionales de la salud.
¿Qué es lo que tenemos que incluir? Se incluirá una discusión estructurada con identificación de los puntos fuertes y de las deficiencias. También reconoceremos si la publicación está basada en conocimientos mediante la metodología adecuada. Ahora hablaremos un poco más adelante de cómo se hace esto. Análisis de los resultados de la publicación y en relación con la situación clínica actual. Y también haremos un análisis de si los conocimientos adquiridos por la publicación pueden ser aplicables a la práctica clínica. Todo esto, básicamente lo que os estamos pidiendo es que hagáis un Journal Club. No sé si a alguno os suena esto, la verdad que en investigación se hacen mucho los Journal Club. Es esa cosa que todos los científicos nos gusta hacer, pero que siempre nos viene mal ponernos a leer un artículo y sacar un ratillo para ponernos a leer, pero es muy importante para estar al día y también para discutir nuevas ideas y que se generen otras nuevas. Entonces, en el Journal Club, así en general, es un grupo de personas que encuentra regularmente para analizar y criticar las revisiones científicas de artículos y discutir sobre su calidad. Básicamente lo que estáis haciendo vosotros ahora. Cómo pueden ser esos resultados usados y qué es de ese paper, qué es lo que podemos extraer que sea de interés para nosotros. Entonces, ¿cómo hacer un journal club? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de críticas? Primero, introducir el tema y el grupo de investigación. ¿Cuál es el título? ¿Cuáles son los autores? ¿Hay una colaboración? ¿El grupo es experto o no lo es? ¿En qué es experto exactamente el grupo? Eso también nos va a ayudar un montón para poder identificar algún punto débil que pueda tener el artículo. Introducción a la temática y base teórica. ¿Es correcta la introducción? Con lo que nos han dicho, la introducción nos sirve para entender bien el tema. ¿O faltaría algún punto en el cual deja algo abierto y no lo entendemos bien y tenemos que buscar otra bibliografía? El tema de la metodología, muy importante, todo lo que hablábamos de basado en la evidencia y qué es lo que ocurre. ¿Qué técnicas se han utilizado? Hay que explicarlas, hay que saber si las entendemos y buscar exactamente cómo son los protocolos y si es correcto o preciso y si ocurre algún error en ello. ¿Es correcto, sobre todo, más importante incluso que lo anterior, utilizar esta técnica o hay otra mejor para hacerlo? ¿La estadística es correcta? Es decir, ¿el test que se está aplicando es el correcto? ¿El modelo de estudio que se utilizan pacientes, se utilizan, creo que en general todos vuestros artículos utilizan pacientes, pero igual a lo mejor hay algún tipo de ensayo que pueda realizarse en ratón, en algún otro tipo de modelo? ¿Y cuál es ese pro o contra que tiene ese modelo o esa casuística que estáis estudiando vosotros? ¿Tiene controles? ¿Hay controles positivos y negativos? En sí la casuística que encontráis tiene hombres y mujeres para poder hacer esa comparación también entre sexos. ¿Y el número de individuos analizados creéis que es suficiente como para generar una evidencia? En la parte de los resultados, lo que tendríais que debatir es qué resultados se obtuvieron y explicar también las gráficas que hemos visto, si tienen algún tipo si tienen sentido con lo que son en sí las condiciones y demás, o sea, lo que tenemos de conclusiones del artículo y si entendemos bien si los resultados están alineados con esos objetivos. Y por último, la discusión. Conclusiones a las que se llegan son correctas. La literatura que hay hasta este momento lo apoya y también lo que hemos visto nosotros en clase lo apoya o refuta estas conclusiones y en qué podríamos mejorar el artículo. ¿De acuerdo? Y hasta aquí sería básicamente lo que tiene que contener un Journal Club. La revisión crítica de los artículos, principalmente lo que vamos a evaluar en un 50% es la capacidad de valoración de la publicación científica realizando un informe crítico, teniendo en cuenta todos estos parámetros que os acabo de mencionar. La justificación y desarrollo del informe crítico, incluyendo discusión de resultados, aplicabilidad y metodología, un 30%, un 10% aspectos formales y otro 10% la capacidad de comunicación, claridad en la exposición del informe y en la discusión que suman un 100% de la nota. Estos son los tres artículos propuestos principalmente en la primera actividad. El próximo día, si tenéis alguna duda, bueno, podemos hablar ahora también de los segundos, si tenéis alguna duda, me decís. Tienen que durar un máximo de 4 páginas, tiene que ocupar con fuerte Arial 12 interlineado 1,5 y como ya os he dicho previamente, no es posible repetir actividades que ya estén suspensas previamente.
Entonces, no sé si tenéis alguna duda de algún artículo en concreto de estos, algo que queráis valorar. Si no, Miguel, si quieres, aprovechamos de este trabajo. ¿Qué artículo eligiste tú? Ese fue el Sí, artículo. Yo elegí el artículo de, para que sí, lo digo porque aprovechemos ya que estás conectado y veamos justo en tu caso en sí el artículo, nada, en 5 minutos, dar así como unas pinceladas del artículo y ya si no hay nadie más conectado y no tenéis más dudas, cualquier duda, repito, por el foro me podéis preguntar lo que queráis y ahí hablamos si alguien en otro momento le surge cualquier duda de las actividades, pues lo podemos hablar por el foro ya que conectados ahora mismo solamente está Miguel. dame un segundo que busco mis notas y ya te digo. Sí, sin problema. Utilicé el de genómica integrativa en el cáncer infantil, que se extiende más allá de las mutaciones tratables. La utilización fue como un metaanálisis en donde, ¿Cómo se llama el artículo? Perdona. ay, que yo no lo tengo acá el nombre, porque ya, dame un segundito. Si no, si me dices, repíteme el nombre, porfi, que igual es alguno de. O sea, por abrir el que es. ¿Estaba en Nature? ¿Te suena? En lo que Miguel Ángel lo busca, pues vamos hablando, si queréis, del primer artículo un poco. Perdón, no había Dime, activado el dime. micrófono. Ya Ah, lo conseguí. dime. Sí, fue este justamente. El primero, El el de Clinical primero, Utility of Integrative. sí, fue el primero Vale. que fue la genómica integrativa en el cáncer infantil sobre las mutaciones tratables. Ujú. Eh, Vale. ¿Quién ¿Y tenía? qué te pareció este artículo? Bueno, en un primer vistazo es un artículo bastante complejo de leer, Sí, es muy eh, denso. muy complejo. Eh, Realmente, como vos, como comentabas, siempre hay una primera instancia en la cual tratamos de ver como un resumen pequeño que te hable un poco del artículo según lo que se está buscando y realmente no te habla directamente el artículo de lo que lo que querés buscar. Entonces, para poder encontrar cosas o realmente lo que estás buscando en el artículo, tenés que leer, mirar figuras, comparar. Me pareció bastante complejo y tuve bastante tiempo intentando Sí. entenderlo completamente y tuve que leerlo completo para poder hacer un análisis integrado de todo lo que realmente decía el artículo, pero fue bastante complejo.
Ujú. muy alejado de lo que realmente yo hago en el Claro, sentido de lo claro, tú clínico. que eras pediatra, perdona. Sí, Claro, entonces, a ver, es muy alejado y más para, eso, no es lo mismo un perfil de un pediatra que un oncólogo, obviamente. Así que nada, muchas gracias también, Miguel Ángel, por tu trabajo, porque sé que eso te habrá llevado tiempo, también que estarás aprendiendo muchísimo con lo que es el máster, que son muchas cosas nuevas, pero sí que entiendo totalmente que haya sido complicado para ti desgranar un artículo así. También estamos en una revista como Nature, que es la mejor o de las mejores, entonces la cantidad de datos que tiene este artículo pues tiene que ser enorme. Vamos, es algo que para poder desgranar, como decías tú, cada apartado, pues habrá sido muy denso. Así que nada, ten en cuenta sobre todo las cosas que te he dicho ahora, puntos a tener en cuenta. Si crees que yo puedo ver el número, sí, creo que sí que te deja hacer, o sea, volver a mandar la actividad si quieres, en caso de que con los datos que yo te he dado ahora y las pautas, crees que hay alguna cosa que se te haya olvidado o demás. También saber, estoy viendo que el artículo tiene oncoprints, también saber evaluar y entender los oncoprints. Supongo que si no te habías puesto nunca a ver este tipo de paneles, pues habrán sido un montón de datos, ¿verdad? Así de primeras. sí, de hecho tuve que buscar muchísimas cosas con respecto a la biología molecular y el laboratorio para yo poder entender un poco de lo que me estaba hablando. Claro. Eh, por eso, realmente por eso no lo tenía tan claro en mi cabeza justo en este momento, porque fue Sí, que bastante era muy denso, complicado. ¿no? Ujú. A ver, Sí, también pero veo que sí, o sea, estoy viendo todas las gráficas que tienen, tienen un montón de análisis diferentes, entonces quedaros con lo más importante, dentro, obviamente no en 4 hojas que os tiene que ocupar, no podéis sintetizar toda la información que te va a venir en este artículo, con que hayáis hecho una buena crítica sobre, dentro de que además eso está publicado en una revista muy, muy buena, entonces encontrar fallos a este tipo de artículos, pues es muy complejo. Con que lo hayáis entendido y se vea en la descripción que habéis trabajado en ello, para mí por lo menos es suficiente. Ese paso que has dado, como tú muy bien has dicho, entre el ser pediatra a tener que dar un pasito más en la biología molecular, entender exactamente qué es lo que estaba pasando, por qué se utilizan los PARP, como hemos hablado también en el caso clínico ahora hace un momento, etc. Así que nada, Miguel Ángel, enhorabuena y ya verás tu nota que seguro que es muy buena. bueno, justamente creo que no está calificado todavía. Sí, todavía no los he calificado por lo que Ahí os he va. dicho, porque, o sea, lo voy a calificar yo, pero quería esperar o sea, no los voy a calificar porque quería daros como todo este plazo hasta febrero, por si acaso alguien quiere volver a hacerlo. Ya os digo que como ha sido así la asignatura, que he entrado tarde, habéis estado tiempo sin profesor, estas sesiones deberían haber sido antes. Entonces, por eso voy a dar un poquillo de margen a si queréis hacer. Sí que valoraré, claro, obviamente a los que lo han hecho previamente, si lo has entregado ya, Miguel, o sea, eso también si lo habéis hecho antes y lo habéis hecho bien, pues todavía mejor. Pero sí que voy a dar un poco, en otras circunstancias probablemente no corregiría nada de lo que está o sería un suspenso, las actividades que no estén entregadas. Bueno, pues esta vez incluso si lo habéis entregado 2 veces, también notificadme de ya lo hice, pero a partir de de tus sesiones he decidido mejorar este aspecto y este otro, y así pues podéis llegar a tener la puntuación máxima. Ah, perfecto, está bien. Capaz que hago eso, sí, lo Sí, si releo. quieres repasarlo con algo de lo que yo he Sí. visto y crees que te necesitas volverlo a subir, sí que déjamelo por escrito, ¿vale? Dime o mándame un mail si quieres y me dices, he añadido, o sea, he vuelto a hacer una tal porque he querido mejorar esta parte. Yo creo que puedo ver todas las veces que hayáis subido los archivos, entonces no hay problema. De todas maneras, si tuvieses algún problema en el proceso de hacerlo, escribe si quieres a la mentora y ya está. A ver Ok, si hay alguna bien. manera de solucionarlo. Sí, pero sí, lo voy a replantear con las cosas que me habías dicho Ujú. y probablemente saque algunas otras conclusiones o le dé un enfoque un poco más completo después de esta clase. Sí, lo voy a volver a revisar. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y nada, nos vemos, cerramos aquí por hoy.
Nos vemos la semana que viene, que tenemos también hora y media de ese repaso, que veremos los últimos tres temas y haremos un poco de repaso de cara al examen. Cosas importantes y que hay que tener en cuenta, ¿vale? De cómo va a ser. Perfecto. Cualquier duda por el foro en cualquier momento, si también queréis a través de mi mail, lo que os sea más sencillo, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Mucho ánimo, que ya no queda nada. Bueno, muchas gracias, Sara. Nada, nos vemos, hasta luego.